El llamamiento a la guerra invisible. Plan de guerra. Táctica 3. Estudio realizado por Jairo Luis MP. Tratando con los poderes demoníacos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 38, Jesús y los demonios. La enseñanza y el ministerio de Jesús demostró que los poderes demoníacos son una fuerza real del mal. Lo que Jesús enseñó en relación con los demonios y cómo él trató con ellos arroja información valiosa sobre las estrategias de Satanás. Jesús aceptó el hecho que Satanás es el gobernante de la hueste de los demonios. Él enseñó de la realidad y poder de los demonios. Dijo que el expulsar poderes demoníacos era uno de los signos que el reino de Dios había llegado. Leer Mateo 12, 22, 30, Marcos 3, 22, 27, y Lucas 11, 14, 23, para un resumen de lo que Jesús enseñó en relación con los demonios. Una gran porción del ministerio de Jesús tenía relación con el tratar con los demonios. Es el ejemplo de Jesús y la autoridad de su nombre lo que provee la base bíblica para tratar con los poderes demoníacos. Jesús ministró a todos los que venían con problemas demoníacos. Pedro dijo de Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 38. ¿Cómo operan los demonios? Como has aprendido, los demonios son usados por Satanás para oponerse a Dios, su plan, sus propósitos, y su pueblo. También luchan en contra de los no creyentes para mantenerlos lejos de la verdad del Evangelio. Los demonios controlan territorios específicos, principados, tales como el príncipe de Persia mencionado en el libro de Daniel 10, 12, 13. Los demonios también operan a través de personalidades, a través de hombres y mujeres, para alcanzar objetivos satánicos en el mundo. La oposición a la voluntad de Dios es el principal objetivo de Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Satanás es el principal enemigo de Dios, Job 1, 6. Mateo 13, 39. Él es secundariamente el adversario del hombre, Zacarías 3, 1. 1 Pedro 5, 8. Como aprendiste, los demonios tienen diferentes naturalezas. Recuerda que un demonio se identificó a sí mismo en un Reyes 22, 23 como un espíritu de mentira. Un espíritu sordo y mudo es identificado en Marcos 9, 25. Demonios de varias naturalezas operan como espíritus de enfermedad, espíritus seductores, y espíritus inmundos. Satanás los usa para guerrear contra el hombre en cuerpo, alma y espíritu. Espíritus de enfermedad. Estos son espíritus que pueden afectar los cuerpos de los creyentes como también a los no creyentes. Lee Lucas 13, 10, 17. Esta mujer era afectada por un espíritu de enfermedad. Ella estaba presente en el servicio de Shabbat y Jesús la llamó una hija de Abraham. Ambos hechos indican que ella probablemente era una seguidora de Dios, aunque su cuerpo había sido afectado por Satanás durante 18 años. Para otros ejemplos de poderes demoníacos que afligen el cuerpo, ver Mateo 12, 22. 17, 15, 18. Hechos 10, 38. 2 Corintios 12, 7. Espíritus seductores. Estos espíritus afligen el espíritu del hombre, seduciéndolo para creer mentiras doctrinales y ser condenados al castigo eterno. Son espíritus de falsas doctrinas, cultos, falsos cristos, y falsos maestros. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la ley, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1.
Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:9-10. Los espíritus seductores incluyen el espíritu de adivinación mencionado en Hechos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Hechos 16:16. Tales espíritus de adivinación o espíritus familiares operan en los que dicen la fortuna, brujas, los que leen la palma, la bola de cristal, y las hojas del té. Mediante métodos no bíblicas, los espíritus de adivinación predicen el futuro o revelan conocimiento que no está naturalmente al alcance. Advertencias en contra de los espíritus familiares se dan en Levítico 19:31, 26, Deuteronomio 5:9, 18:10, Levítico 20:27, y 1 Samuel 28:3. Los espíritus seductores cauterizan la conciencia, seducen, tientan, fascinan, interesan, excitan, atraen y engañan. Los espíritus seductores son activos en provocar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están presentes y son operativos en cualquier culto y donde quiera que el error doctrinal exista. Recuerda que Satanás anhela adoración y que la tomará de cualquier manera que pueda. Los espíritus seductores llevan a los hombres y mujeres a adorar ídolos e incluso a Satanás en persona. Espíritus inmundos. Los poderes demoníacos afectan la naturaleza almática del hombre. Son responsables por actos inmorales, pensamientos impuros, tentaciones y otras estrategias de Satanás usadas para atar a los hombres y mujeres. Cuando Satanás controla a individuos con espíritus inmundos, él también puede operar en hogares, iglesias, y naciones enteras en la medida que estos grupos están compuestos de individuos. Esta es la manera en la que Satanás opera en varios niveles de la estructura de la sociedad. Para ejemplos de espíritus inmundos, ver Mateo 10:1, 12, 43. Y Marcos 1:23-26. Opresión, obsesión, posesión. Los espíritus malignos pueden oprimir a las personas. Oprimir significa venir en contra, o atar desde el exterior. Esta opresión es llevada a cabo por los espíritus malignos en varias maneras. Ellos causan depresión, crean circunstancias negativas, e insertan malos pensamientos dentro de la mente, tales como pensamientos de suicidio, inmoralidad, incredulidad, temor, etc. Los demonios crean circunstancias satánicas y situaciones que tientan a los hombres al pecado. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Los demonios también pueden poseer seres humanos. La posesión demoníaca es una condición en la cual uno o más espíritus, demonios, habitan el cuerpo de un ser humano y toman completo control de su víctima a voluntad. Algunas personas prefieren usar la palabra demonizado en lugar de posesión, pero más allá del término, la persona poseída es huésped de los demonios residentes. Posesión no significa que una persona no es responsable por su propio pecado. Su responsabilidad reside con los factores que guiaron a su condición. La posesión puede suceder voluntariamente. Una persona puede desear ser controlada por poderes demoníacos para pronunciar maldiciones, convertirse en bruja, o asegurar otro poder sobrenatural. La posesión también puede ocurrir involuntariamente.
Un individuo no pide ser poseído, pero mediante pensamientos pecaminosos, acciones, o contacto con lo oculto resulta la posesión. Poderes demoníacos que operan en los padres y los pecados de los padres pueden afectar a la siguiente generación. Ver Éxodo 20, 5, 34, 7. Y Deuteronomio 5, 9. Esto relata sobre posesión demoníaca u opresión de niños tal como está registrado en Marcos 7, 24, 39, 17, 21. Existe también la obsesión demoníaca. Esta es una condición en la cual uno se vuelve obsesionado por un interés o una preocupación por los demonios. Es un interés inusual en lo oculto, los demonios, y Satanás que controla los intereses y metas en una manera dictatorial. Tal obsesión con demonios puede llevar a la posesión por parte de ellos. ¿Pueden los demonios afectar a los creyentes? Un verdadero creyente no puede ser poseído por un demonio puesto que el Espíritu Santo no puede habitar el mismo templo con un espíritu inmundo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Cuando perteneces a Dios y has sido llenado con el Espíritu Santo, no puedes pertenecer a Satanás y ser llenado por sus espíritus al mismo tiempo. El Espíritu Santo no permanecerá en el mismo templo con Satanás. Pero esto no significa que los creyentes no pueden ser afectados por los poderes demoníacos. Son estos poderes contra los cuales batallamos. Satanás usa los poderes demoníacos para atacar a los creyentes desde el exterior mediante la opresión, que previamente discutimos. Pero él no puede poseer al verdadero creyente. Poseer significa ocupación interior. Oprimir o atar indican control desde el exterior. Las actividades de los creyentes pueden ser satánicamente dirigidas si ellos permiten a los poderes demoníacos que los opriman. Tal opresión o atadura por los poderes demoníacos permite a Satanás usarlos para propósitos malignos. Esto es lo que sucedió cuando Pedro, un discípulo de Jesús, fue usado por Satanás para tratar de apartar a Jesús de sufrir por los pecados de la humanidad. Cuando Jesús describió el sufrimiento por el cual iba a pasar, Pedro dijo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. Jesús le dijo a Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. Jesús no quiso decir que Pedro era Satanás. Él reconoció que en ese momento Pedro había permitido a Satanás operar a través de él. Él no estaba poseído por el demonio, pero estaba permitiendo a espíritus satánicos influenciarlo. Ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. Cuando una persona es nacida de nuevo, su nombre es escrito en un libro especial en el cielo llamado el libro de la vida. Solo aquellos cuyos nombres están en este libro serán residentes del cielo por la eternidad. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 15. Es posible que tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, pero que después seas borrado a causa de volverte a la vida pecaminosa. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 5. Si un creyente continúa en pecado conocido e inconfesado, hay un punto en el cual él puede cesar de ser un cristiano. El apóstol Pablo expresó su propia preocupación de que él no sea reprobado después de predicar a otros.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 27. Pablo se daba cuenta que el pecado, especialmente pecado de la carne sin confesar y de manera continuada, podría resultar en la pérdida de su propia alma, aunque hubiera predicado a otros. Al continuar viviendo en pecado, eventualmente puedes terminar en una condición de tropiezo. Este significa que no serás más un verdadero seguidor de Jesucristo. Si continúas en pecado conocido y sin confesar, nadie puede decirte en qué punto dejas de ser un seguidor de Jesús y de nuevo vuelves a ser parte del reino de Satanás. Es Dios el que determina el punto. Pero cuando ocurre, te abres a ti mismo a mayores ataques del enemigo, incluso a la posibilidad de la posesión demoníaca. Esta es la razón por la cual es importante que cuando pecas inmediatamente confieses tu pecado y te vuelvas del mal. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 9, 10. Jesús es llamado la palabra de Dios en muchos lugares en la Escritura. Si la palabra de Dios no habita en ti, entonces Jesús no habita en ti. ¿Cómo los demonios ganan control? Los demonios ganan control de muchas maneras. 1. Mediante las generaciones. Los demonios pueden oprimir o poseer una persona debido a posesión previa u opresión de los padres. Referencias de la influencia sobre niños. Éxodo 20, 5. 34, 7. Deuteronomio 5, 9. 2. Mediante la mente. La mente es uno de los mayores campos de batalla de Satanás. Si Satanás puede controlar tus pensamientos, eventualmente controlará tus acciones. Falta de control mental eventualmente resulta en falta de uso de la voluntad. Esto lleva a acciones pecaminosas. Continuar en pensamientos pecaminosos y acciones pueden llevar desde la opresión a la posesión y finalmente a una mente reprobada, como es descrita en Romanos 1. Esta es una mente totalmente controlada por malos pensamientos. Los demonios también pueden ganar acceso mediante drogas alteradoras de la mente que reducen la habilidad para resistir a los demonios y garantizan un acceso mayor. Enseñanzas de lavado de cerebro o control mental también proveen un punto de entrada. 3. Mediante acciones pecaminosas. Pensamientos pecaminosos son pronto seguidos de acciones pecaminosas. Por ejemplo, el pensamiento de adulterio es completado en el acto de adulterio. El pecado es rebelión, y pensamientos y acciones rebeldes proveen de un punto de entrada para la actividad demoníaca. Cuando un creyente continúa en pensamientos pecaminosos o acciones, ellas dan lugar al diablo. Efesios 4, 27. Mayor espacio espiritual se da para la operación del enemigo. Pecados de relación con lo oculto, incluyendo objetos, literatura, etc., son acciones que son especialmente peligrosas y atraen a los poderes demoníacos. Un creyente que vive en pecado no está solamente abierto a la opresión de los poderes demoníacos, sino también a la posesión. Como has aprendido, no existe campo neutral en la guerra espiritual. Estás o en el lado del bien o en el del mal. ¿Perteneces a Dios o a Satanás? Si perteneces a Satanás y no has experimentado el nuevo nacimiento en Jesucristo, entonces eres suyo para ser usado, oprimido, o poseído como le plazca. 4. Mediante el deseo. Algunas personas desean y solicitan de Satanás el estar bajo el control de los poderes demoníacos. Ellos hacen esto con propósitos de poder sobrenatural o el de realizar actos sobrenaturales. 5. Mediante una casa vacía. Los demonios consideran el cuerpo de la persona que habitan como su casa, Mateo 12, 44. Cuando una persona que ha sido liberada de poderes demoníacos no llena la casa espiritual con la experiencia del nuevo nacimiento y la llenura del Espíritu Santo, la reentrada puede suceder.
6. Mediante el permiso. Algunas veces Dios permite la actividad de poderes demoníacos para alcanzar propósitos específicos. Esto puede ser permitido como una prueba del creyente, como en el caso de Job. También puede ser un juicio por el pecado, como en el caso del rey Saúl. ¿Quién ha de tratar con los poderes demoníacos? El tratar con los poderes demoníacos no es algo para ser dejado a los ministros profesionales. Jesús dijo que todos los creyentes tienen la habilidad para derrotar a los poderes demoníacos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Jesús les ha dado a sus seguidores la habilidad para lidiar con los poderes demoníacos. Primero delegó tal poder a sus discípulos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Marcos 6, 7. Él delegó este poder a todos los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 8. No existe base bíblica para creer que Dios pretendió que este importante ministerio estuviera restringido a un particular grupo de personas. Un laico llamado Felipe fue usado por Dios para echar fuera demonios en Samaria, Hechos 8. Pero esto no significa que los creyentes deban apresurarse a los encuentros con los poderes demoníacos sin la preparación apropiada, como los hijos de Esceva descubrieron, Hechos 19. Es también importante que los creyentes no se vuelvan en sobremanera conscientes de los demonios. No estamos llamados a un máster en demonios. No existe un don espiritual de expulsar demonios. Pero tampoco has de tener temor de los poderes demoníacos. Cuando te enfrentes a aquellos afectados por demonios, habrás de tener el poder para traer liberación de parte de Dios. Detectando la presencia demoníaca para derrotar a los poderes demoníacos, es importante ser capaz de reconocer su presencia y tácticas. El Espíritu Santo ha provisto de un don espiritual especial para este propósito. Este don es llamado discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12, 10. Discernir significa descubrir, revisar, y hacer una distinción entre. El don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para discernir los espíritus que están operando en otros. Le permite descubrir, reevaluar, e identificar espíritus malignos. El don de discernimiento de espíritus es muy importante a la hora de tratar con poderes demoníacos. Te capacita inmediatamente para discernir si una persona tiene un espíritu maligno operando a través o mediante ella. Evita el engaño en manos de espíritus mentirosos o engañadores. Uno con este don puede reconocer las tácticas malignas y los motivos de los poderes demoníacos. Por ejemplo, algunas sorderas y mudez, según el registro bíblico, pueden ser causadas por un espíritu. Otras, pueden ser el resultado de un accidente o de la enfermedad. El discernimiento te permitirá determinar la causa detrás de la condición y permitirá el ejercicio de un ministerio específico. No todos los creyentes tienen este don espiritual especial de discernir espíritus. Si un creyente no tiene este don, existen signos de presencia demoníaca que pueden ser observados. Cuando la mujer sirofenicia vino a Jesús con el pedido que Jesús expulsara un espíritu inmundo de su hija, ella dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. ¿Cómo supo ella esto? Lo supo por los síntomas. La detección es simplemente observar lo que los espíritus demoníacos hacen a una persona. Aquí hay algunos síntomas de actividad demoníaca. Obsesión demoníaca.
Es reconocida por una incontrolable e inusual preocupación por los demonios, Satanás o lo oculto. Tal persona puede interesarse por las prácticas ocultas, constantemente atribuirle todo a Satanás o a los demonios, o estar preocupada con el estudio de los demonios y Satanás. Opresión demoníaca. Puede ser reconocida por los siguientes signos. 1. Una atadura física. La hija de Abraham a quien Jesús alivió de un espíritu de enfermedad estaba atada físicamente. Ver Lucas 13, 10, 17. Enfermedad crónica puede ser opresión demoníaca. No toda enfermedad es causada por poderes demoníacos. Algunas enfermedades son causadas por una violación de las leyes naturales, tales como no comer apropiadamente, o beber agua en malas condiciones. Alguna enfermedad es también castigo. Un rey en la Biblia que no dio la gloria a Dios fue herido con gusanos intestinales y murió. 2. Opresión mental. Disturbios en la mente o en la vida del pensamiento tal como tormento mental, confusión, duda, pérdida de memoria, etc. Falta de descanso, falta de habilidad para razonar o escuchar a otros, problemas del habla o timidez puede manifestarse. No todos los problemas mentales son causados por Satanás. Desaliento, depresión, o desorientación pueden ser causadas por alergias a ciertas comidas o a un balance químico inapropiado en el cerebro. Dios es capaz de sanar los problemas mentales y enfermedades no causadas por los poderes demoníacos, como traer libertad en casos causados por demonios. Pero se debe tener precaución de no clasificar a todos los problemas o enfermedades mentales como siendo causadas por espíritus demoníacos. Algunas veces un simple cambio en la dieta o estilo de vida eliminará el problema si es causado por causas físicas. 3. Problemas emocionales. Disturbios en las emociones persistentes o recurrentes, incluyendo resentimiento, odio, enojo, temor, rechazo, autocompasión, celos, depresión, preocupación, inseguridad, inferioridad, etc. 4. Problemas espirituales. Dificultades extremas en vencer al pecado, incluyendo hábitos pecaminosos. Rechazo de soluciones espirituales a los problemas. Cualquier tipo de error doctrinal, incluyendo el yugo a objetos y a la literatura de cultos. 5. Circunstancias. Los demonios pueden crear circunstancias difíciles que son opresoras. Tales circunstancias usualmente envuelven confusión y pueden inmediatamente ser identificadas como demoníacas porque Dios no es el autor de confusión. 1 Corintios 14, 33. Santiago 3, 16. Posesión demoníaca. Puede ser reconocida por los siguientes signos. 1. Habitación de un espíritu inmundo. Esto es demostrado por una moral básica de impureza. Puede incluir el deseo de andar sin ropa. Para ejemplos ver Marcos 5, 2 y Lucas 8, 27. 2. Fuerza física inusual. Una persona muestra fuerza más allá de las capacidades normales. Por ejemplos ver Marcos 5, 3 y Lucas 8, 29. 3. Arranques de ira. Estos arranques pueden ir acompañados de espumarajos en la boca. Ver Marcos 9, 14, 29 y Lucas 8, 26, 39. 4. Resistencia a las cosas espirituales. En los registros de Marcos 6, 7 y 1, 21, 28, los demonios conocieron a Jesús apenas lo vieron y le pidieron que los dejara en paz. El temor del nombre de Jesús, la oración y la palabra y la blasfemia de ella lo que es espiritual son todos síntomas de la posesión demoníaca. Blasfemia excesiva puede ser notada o características físicas de mudadas y abruptos cambios de comportamientos cuando se menciona cosas espirituales. 5. Cambios en la personalidad o en la voz. Una persona que es normalmente tímida puede volverse agresiva o violenta.
acciones, a semejanza de la apariencia, pueden también verse afectadas. El carácter moral y la inteligencia pueden cambiar. La voz puede verse alterada. Ver Marcos 5, 9. 6. Acompañamiento de aflicciones físicas. En casos de posesión demoníaca, estas parecen ser más comúnmente afecciones del sistema mental o nervioso. Ver Mateo 9, 33. 12, 22. Marcos 5, 4, 5. Pueden también incluir un languidecer físico, ver Marcos 9, 14, 29. 7. Daño físico autoinfligido. En Mateo 17, 14, 21 está la historia del hijo de un hombre que se arrojaba a sí mismo en el fuego. En Lucas 8, 26, 39 este hombre poseído por un demonio se cortaba con piedras para provocarse daño físico. 8. Angustia terrible. Lucas 8, 28 relata de un hombre que lloraba debido a los tormentos tremendos internos causados por la posesión. 9. Incapacidad para la vida normal. Este hombre no podía vivir en la sociedad, sino que vivía en las tumbas del cementerio. Ver Lucas 8, 27. 10. Mediante métodos no bíblicas, la habilidad de predecir el futuro o descubrir lo que es desconocido. La mujer en Hechos 16, 16, que se decía que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Lo siguiente también puede indicar opresión demoníaca, posesión u obsesión. 1. Obsesiva e inmoralidad como envolvimiento con pornografía, adulterio, fornicación, masturbación, homosexualidad, y otros pecados sexuales. Fuerte compulsión hacia los desórdenes alimenticios, suicidio, autoflagelación, mutilación y asesinato. 2. Adicción a las drogas o al alcohol. 3. Trances, visiones, y meditación que no está centrada en o de parte del verdadero Dios. 4. Atadura a las emociones tales como el temor, ansiedad, depresión, odio, ira, celos, envidia, orgullo, amargura, negativismo, y crítica. Contraestrategias para lidiar con los demonios. Aquí están algunas contraestrategias espirituales para tratar con los poderes demoníacos. Preparación preliminar para ti. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, la palabra específica o rema. Comienza por edificar la fe en tu propio corazón al leer el Nuevo Testamento con una nueva actitud. Cualquier cosa que Jesús dijo a sus seguidores que hicieran, comienza a hacerlo. Cualquier cosa que dijo que haría, espera que la haga. Si Él dijo que podrías liberar a aquellos afligidos por Satanás, espera entonces verlos liberados. Si Él dijo expulsar demonios, entonces hazlo en su nombre y espera que te obedezcan. Deja de lado todas las enseñanzas de los hombres y las experiencias personales que has tenido. Acepta que el Nuevo Testamento significa exactamente lo que dice. Acéptalo como verdadero y actúa en consecuencia. Eres un embajador de Cristo, 2 Corintios 5, 20. Un embajador nunca duda que el país que representa guardará su palabra. Ayuna y ora antes que ministres liberación. Desde que el poder y la autoridad para la liberación viene de Dios, es bueno estar en contacto. Algunos demonios saldrán solo por el ayuno y la oración. Isaías 58 enseña que Dios honra el ayuno que se centra en el ministrar a las necesidades de los otros. Preparación preliminar para otros. Cuando sea posible, un equipo de creyentes se debe utilizar al atar o expulsar demonios. Jesús envió sus discípulos en pares para este ministerio. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Marcos 6, 7. Esto no significa que no puedes ministrar solo a un afectado demoníacamente cuando te encuentras con uno, pero hay fortaleza en la unidad de oración con otro creyente.
Puesto que la fortaleza viene de la unidad, aquellos que se te unan en el ministerio de liberación deben estar similarmente preparados con ayuno y oración. En casos de opresión y obsesión, tales como depresión, enfermedades causadas por demonios, etc., prepara a la persona que está por recibir el ministerio. Ellos necesitan tener su fe edificada sobre la palabra rema de Dios acerca de la liberación. Esto puede no ser posible en los casos de posesión. Si alientas al afectado demoníacamente a ser orado sin la preparación adecuada, es como animar a los no creyentes a aceptar a Jesús como Salvador sin saber quién es Él, reconocer su pecado y necesidad de salvación. Al compartir el Evangelio, un ganador de almas sabio no presiona por una decisión rápidamente. Existe un ministerio previo a ser realizado. Instrucción adecuada debe ser dada. Lo mismo es cierto de la liberación. Algunas veces, Dios libera sin tales instrucciones. Pero al ministrar liberación quieres usar cada canal prescrito por la palabra de Dios para ver la obra hecha. La fe es uno de los canales para el poder liberador de Dios y viene por escuchar la palabra de Dios, de tal manera que la instrucción es importante. Jesús combinó predicación y enseñanza con sanidad y liberación, e instruyó a sus seguidores a hacer lo mismo. El lugar para ministrar. La ministración de liberación a aquellos afectados por poderes demoníacos puede ser hecha durante una parte regular del servicio de iglesia. Tal ministerio no necesita estar confinado solo a sesiones privadas. Es un ministerio válido de la iglesia. Jesús ministró el poseído demoníacamente como parte del servicio regular, Marcos 1, 21, 25. Sin embargo, no es necesario esperar hasta un servicio regular para tratar con los poderes demoníacos. Jesús trajo liberación cuando quiera que encontraba a los demonios. El tiempo para ministrar. Cuando estás listo para ministrar liberación, 1. Comienza con adoración y alabanza. Entramos en su presencia, donde hay liberación y sanidad, mediante la adoración y la alabanza. Liberación puede venir mediante la alabanza y la adoración, incluso sin ministrar mediante la oración, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando alabamos, Él está presente para sanar y libertar. 2. Crea un ambiente de fe. Comenzaste haciendo esto ya cuando ministraste la palabra sobre liberación, pero también puedes necesitar tomar unos pasos adicionales para crear un ambiente de fe. La incredulidad impidió incluso el ministerio de Jesús en Nazaret. Algunas veces Jesús apartó a los incrédulos cuando ministraba, Marcos 5, 35, 40. Algunas veces huyó a las personas fuera de sus villas, un ambiente de incredulidad, en vistas a ministrarles, Marcos 8, 23. En ocasiones, según Dios guía, puede que necesites pedirles a aquellos con incredulidad, temor, etc., que partan. 3. Ora primero. Pide por discernimiento y sabiduría antes que comiences a ministrar liberación. Durante la oración, Dios puede revelarte una palabra de conocimiento, hechos específicos e información sobre una persona o condición, de manera que sabrás cómo orar. Una palabra de conocimiento puede incluir una profunda sensación de conocimiento o una impresión en tu espíritu, pensamientos, palabras o sentimientos. La palabra de conocimiento puede revelar lo que la enfermedad es o por qué la persona tiene la condición. Un verso de la Escritura. La palabra rema para esa situación, condición, persona o grupo. Una visión. Imágenes en el ojo de la mente relacionadas con quien estás ministrando. Palabras de fe. Palabras especiales de aliento y fe específicamente para el individuo. Una función especial. Una infusión repentina de poder, quizás sentida como un calor, o una confianza sobrenatural. 4. Conduce una entrevista breve. Esto no es requerido. Es opcional y debe ser hecho conforme a la guía del Señor. Dios puede darte palabras específicas de sabiduría en cuanto a la condición de la persona y no necesitarás entrevistarla.
Pero si Dios no te revela sobrenaturalmente algo a ti, no dudes en usar la entrevista. Jesús usó tanto los métodos naturales como los sobrenaturales. En ocasiones discernió la condición de las personas por el Espíritu Santo. En otras ocasiones les preguntó qué querían y cuánto tiempo habían estado afectados. Una entrevista te ayuda a ganar información de tal manera que puedes orar más específicamente. También te ayuda a determinar si la persona necesita instrucción adicional antes de que ores. Jesús con frecuencia hizo esto. Preguntó a las personas con relación a su fe y luego trató con las fuerzas negativas de la incredulidad antes de ministrarles. Estudia los siguientes ejemplos. A. Marcos 5, 1, 20. Jesús pregunta al hombre demonizado. B. Marcos 8, 22, 26. Preguntando al hombre ciego. C. Marcos 9, 14, 27. Un niño con un espíritu maligno. D. Marcos 10, 46, 52. Preguntando al ciego batirme. Pregunta a la persona cuál es el problema. Preguntar el motivo de oración es importante. Jesús liberó a muchos que vinieron a él haciendo conocida su necesidad. El pedido es en sí mismo un acto de fe que puede poner en movimiento el proceso de sanidad. Santiago 5, 14, 15. Pide una declaración específica. Solo necesitas actos breves. No necesitas la historia completa o una historia de vida. No trates de psicoanalizar la información que se te da. Tu función es ministrar liberación. Solamente algunos casos únicos pueden requerir privacidad y mayor cantidad de tiempo para consejería con un consejero entrenado. Ten consejeros disponibles para este propósito. Pregúntale a la persona por la cual se va a orar: ¿piensas que Jesús puede liberarte? Si responden positivamente, luego pregunta: ¿crees que Jesús lo hará ahora? Si la respuesta es no a alguna de estas preguntas, se necesita mayor instrucción de la palabra de Dios. Cuando estás ministrando a una multitud, es mejor entrenar a otros para ministrar junto contigo en lugar de hacer toda la ministración tú solo. La comisión de Jesús fue que estas señales les seguirían a los que creyeran. La obra del ministerio había de ser mediante el cuerpo, y no tan solo mediante uno o dos creyentes o evangelistas. 5. Determina el problema específico. Usa la información de la entrevista o la sabiduría que Dios te ha dado para determinar si el problema está en el reino espiritual. Problemas relacionados con el pecado. Esto requiere un ministerio de sanidad espiritual, salvación, arrepentimiento y perdón de pecados. El reino físico. Enfermedad corporal provocada por espíritus demoníacos de enfermedad. El reino emocional. Problemas relacionados con la ansiedad, temor, enojo, amargura, resentimiento, culpa, duda, fracaso, celos, orgullo, confusión, frustración, perfeccionismo en la energía.